su amigo Francisco Lucio, taller de soldadura básica, Casa Grande Esqueda. Como les comenté la vez pasada, vamos a ver calibres de materiales, soldaduras, espesores, qué significa cada número de soldadura. Aquí vamos a anotar en este pizarroncito qué tipo de soldaduras vamos a utilizar aquí. Bueno, vamos a empezar primero con la soldadura que vamos a utilizar aquí en herrería básica. Es un electrodo revestido de varilla E6011. ¿Qué significa? ¿Qué significa E6011? No sé si se alcanza a ver la camarita aquí. Electrodo 6011, ¿ok? Hay un electrodo que se llama electrodo 7018. Aquí viene la indicación 7018. Está un electrodo que se llama electrodo 6010, 6013 y pues hay diferentes tipos de electrodos. Entonces en nuestro caso nosotros vamos a manejar la 60, 11, 60, 10, 70, 18. Son estos básicos que vamos a utilizar aquí, ¿no? Electrodo 6011, vamos a ver. 6011. Dice que 6011 es un electrodo que posee revestimiento tipo celulósico, diseñado para ser usado con corriente alterna y también se puede usar con corriente continua. Con corriente alterna es cuando la máquina de nosotros nos marca C, A o en su caso C. ¿Qué quiere decir CA? Que es una máquina de corriente alterna o máquina de corriente directa. ¿Ok? Entonces, la rápida solidificación del metal depositado facilita la soldadura en posición vertical y sobre cabeza. ¿Qué nos dice esto? En el electrodo, perdón, vamos a borrar aquí. En el electrodo 6011, nos marca que nuestro electrodo 6011 tiene una resistencia de 60.000 libras de tensión por pulgada cuadrada. Tiene una resistencia de 60.000 libras de tensión por pulgada cuadrada bien aplicada. Ese es el primer número. El tercer número, que sería este, nos indica que se puede aplicar en cualquier posición. Se puede aplicar en posición plana, vertical ascendente, se puede aplicar horizontal y sobre cabeza. El 6011, ¿no? Por eso el número 1 es el que indica en cualquier posición se puede aplicar. El número 1, el último número, el cuarto número, nos dice qué penetración tiene. ¿Qué penetración tiene de agarre al metal? Es una alta penetración, nuestra soldadura 6011. Aquí nos indica que tenemos, y esta la podemos manejar con las dos, con corriente alterna o corriente directa. Vamos a ver la 6010. Es una soldadura igual con 60.000 libras de tensión por pulgada cuadrada. El 1 igual nos indica que se aplica en cualquier posición, y el 0 que es de alta penetración también, porque es un número muy bajo. Entre más bajo sea el número, es la penetración más alta que tiene nuestra soldadura. ¿Ok? Hay cualquier cosa, cualquier comentario, nos hacen saber ahí por mediante mensajito o algo, Está la soldadura 7018, un electrodo. Todas las soldaduras te dicen Esta soldadura más se aplica en la soldadura industrial, pero igual aquí la vamos a empezar a manejarla. Significa que esta soldadura tiene una fuerza de tensión, son 70.000 libras por pulgada cuadrada, bien aplicada, con las normas de resistencia, con el amperaje bien aplicado. Tiene esta resistencia. 1 igual, se aplica en cualquier posición, y el 8 es de mediana penetración. ¿Por qué de mediana penetración? El numerito, el último es el que nos indica qué tipo de penetración tiene. En este caso, nuestras soldaduras, tanto 60, 11, 60, 10 y 70, 18, las que ocuparemos aquí nosotros. Igual hay muchas más soldaduras, pero esa no la vamos a mencionar porque aún no las vamos a ver en este tipo de curso. Se manejan en diferentes calibres, dependiendo del material a soldar. Tenemos soldaduras que son, empieza la menor, sería 3.32. De ahí le sigue la de 1/8
le sigue la de 5.32 y la más grande es la de 3.16. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos una variedad más pequeña que otra. Esta es mucho más grande, la 3.16, que la 3.32, que en su caso son las varillas más delgadas que podemos encontrar en nuestro mercado, en nuestras ferreterías. La 3.32. Esta se utiliza para manejar los calibres en herrería, que viene siendo el calibre para marcos de puerta, para bastidores, para arreglos, pues herrería decorativa. Muchas veces son unos materiales muy delgados, así semejando a la lámina, delgadísimos. Es como un calibre 20, por decir, calibre 20. No sé si ustedes hayan visto cuando compran el material para sus puertas, que viene siendo el material así naranjado, como ese tipo de que tenemos aquí, naranjadito. Ese calibre 20, calibre 20, calibre 20, es el más bajo, el material más delgado a soldar, calibre 20, así delgado como los escapes de los carros. Esa utilizamos la 332 para no agujerarla, porque si, imagínense, en la 332 le metemos un amperaje de, ¿qué será? De unos 70 amperes, más o menos. Y a la de 316 le vamos a meter 180, 190, por decir. Es mucho amperaje y vamos a agujerar nuestra pieza pequeña. Entonces por eso recomiendo usar calibre pequeño, entre más delgada la pieza. Luego viene el calibre, 18, que es un material color guindita, el material así, ya sea en perfil cuadrado, en tubular, en calibre 18. Luego viene el calibre 14. Ese es un material negro, más fuerte, mucho más grueso que estos dos. Al igual ese ya se puede soldar con la de 1/8. Este de calibre 18 todavía se puede soldar con 332. Ya cuando tienen mucho más experiencia y todo, ya pueden utilizar la de 1/8. De calibre 14 sí, ya, 1/8. Es el grosor del material, ¿no? O sea, y de ahí se viene al calibre 10. Es un material también color negro, igual que el 14. La diferencia del calibre 14 y calibre 10, igual no, el calibre 10 es más grueso, pero la diferencia para identificarlos, las puntas de la pieza nueva comprada son puntas verdes. Esa es la diferencia. Y este sí ya lo puedes soldar hasta con 70-18, un cordón a un amperaje mediano, para que no agujere su pieza, ¿no? Hasta ahí, y si tienen alguna duda, nos lo hacen saber igual por mensajito o algo. Ahorita aquí porque está flojo aquí las patitas del cerrocito, pero pues igual vamos a seguir. Ok, vamos a ver. Nos dice que diferentes tipos de soldaduras. Nos dice que los diferentes tipos de soldaduras que podemos encontrar nosotros, pues hay infinidad. Pero hay muchas que te marcan, CCPI. ¿Qué significa CCPI? Significa que es una corriente continua, polaridad inversa. O te marca la CCPD, corriente continua, polaridad directa. O te marca CA, que es corriente alterna. O te marca CCA, corriente continua, corriente alterna. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué nos quiere decir con esto? Que hay soldaduras que nosotros compramos, bueno, ya a nivel ya más industrial. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar corriente continua y corriente alterna. Estas dos nos soldan a 60, 10, 60, 11, 60, 13, 70, 18. Estos sí nos soldan estas. La corriente continua y la corriente alterna nos soldan estas. Directamente, o sea, utilizando nosotros nuestra tierra al material a soldar y el portaelectrodo de corriente a la soldadura. Pero ¿qué pasa con la corriente continua inversa? ¿Qué pasa con esa? Corriente continua, que tenemos que tener nosotros una máquina de corriente continua. No podemos soldar con corriente alterna porque no nos quema la varilla. Otra. Dice corriente continua, polaridad inversa, que nosotros tendríamos que poner en nuestra máquina de corriente continua. Aquí tenemos el electrodo negativo y aquí el positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es inversa, nosotros vamos a poner nuestra corriente al material a soldar
que sería en lugar de tierra. Y vamos a poner nuestro portaelectrodo, nuestro cable portaelectrodo, lo vamos a poner, vamos a soldar con la tierra nosotros. Es por eso polaridad inversa. Corriente continua, polaridad directa, entonces sí, directa. Entonces sí, directa. La tierra con la tierra en la pieza de soldar y el portaelectrodo en el positivo para agarrar nuestra varilla de soldadura, para soldar. Esta es la diferencia entre estas. Pero como les comento, una soldadura dice CCPD o CCPI, no podemos soldar con una máquina de corriente alterna, porque estas son corriente continua y corriente continua. Hay diferencia entre este tipo de máquinas. A continuación vamos a enseñar un poquito de las herramientas básicas que utilizaremos aquí en nuestro taller de soldadura. Vamos a ver, queremos acomodar aquí con cositas, nomás que tengo la mano llena de dedos y pues de repente se me pierden las cosas, ¿no? Ok. Bueno, para nuestro taller de soldadura básica y trabajarlo pues un poquito con seguridad y todo, bueno, indispensable, como les dije la vez pasada, nuestros guantes, nuestros lentes de seguridad, ya sean claros o oscuros, según sea el caso. Necesitamos cubrirnos nosotros con un cubrebocas, una mascarilla de polvera, porque al momento de estar puliendo el disco de corte, de desbaste, despide mucha fibra que es tóxica para nuestras vías respiratorias. Entonces lo recomendable es usar una mascarilla, una cubrebocas que nos permita pues, cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? En casos cerrados, en casos donde haya mucho ruido, donde el pulidor sume mucho, el compresor es algo, están los tapones auditivos para nosotros cuidar el oído también. ¿Ok? Vamos a seguir. Bueno, en herramientas vamos a utilizar las prensas. Las prensas son para sujetar nuestras piezas a soldar o a cortar, ¿no? Hay de 2 pulgadas, de 3, de 4, según sea el caso de la pieza a soldar. Yo creo que pues todos conocemos el marrito, ¿no? La importancia del marro, que es para golpear, para enderezar, para enchuecar. Es indispensable también para nuestro taller de soldadura básico. Tenemos un cincel que también pues, nos sirve para golpear, para dar forma a diferentes piezas. Utilizaremos la pistola de pintar. Estas son pistolas de gravedad. Son muy buenas y aparte te ahorran mucha pintura. Esta utilizaremos también para nuestro taller. Utilizaremos rectificador. No es tan importante esto, o sea, sí se usa, ¿no? Pero pues así como una cortadora, como un pulidor, como una máquina, pues queda en segundo término, ¿no? Al igual. Si ustedes se fijan, nuestro rectificador aquí tiene unos numeritos que yo le puse, que son las revoluciones que trabaja. Trabaja a 25,000 revoluciones por minuto el rectificador. Hay rectificadores eléctricos y hay de aire. ¿Ok? Bueno, ocuparemos un taladro o un taladro rotomartillo, ya sea el caso para hacer barrenas y meter anclas. Eso se utiliza también. Estos taladros tienen unas revoluciones de 2800 revoluciones por minuto. Imagínense qué diferencia de revoluciones hay entre un taladro y un rectificador. Pues yo digo que muchísimas, mire, porque son 25,000 a 2800, o sea, mucha diferencia en revoluciones. ¿Por qué menciono las revoluciones? Porque es muy importante saber qué tipo de herramienta utilizamos y el riesgo que corremos al momento de no utilizar las cosas adecuadamente conforme viene en el manual de que venden los proveedores, los discos de corte, las brocas y todo eso, porque a veces metemos materiales que no deben de ser a herramientas que son para más potencia o menos potencia. ¿Ok? Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mini buffer, un mini pulidor, un mini esmeril, o sea, se le llama de diferentes formas, ¿no? Es un pulidor pequeño, es de 4,5, para disco de 4,5, con una revolución de 11,000 revoluciones por minuto. ¿Ok? Ok, esperen, vamos a brincar vamos a la importancia del otro. Bueno, el otro no lo tengo, pero están los pulidores. Este es un mini pulidor pequeño, de 4,5. Este es el pulidor más grande, que es para disco de 7, discos más grandes. Estos pulidores tienen unas revoluciones de 8,000, 8,500, lo máximo. Aquí tenemos pulidores grandes. Entonces, hay mucha diferencia. Es muy fuerte, pero menos revoluciones. Mucha diferencia de 8,000 a 11,000 que tiene el pequeño. Pero ahorita le voy a decir la diferencia. El por qué. Utilizaremos nuestra máquina de soldar. Una máquina de soldar. Esta es una máquina de soldar de corriente continua. Hay de corriente alterna. Esto trabaja en 110 y 220.
La diferencia de estas máquinas en 110, pues que la puedes conectar en una mufa pues de 110. Y si hay 220, y hay máquinas de pura 220, que pues tienes que obligatoriamente la corriente que te pide 220. Esta pues es muy práctica porque la conectas pues en cualquiera de las dos. Tenemos nuestra cortadora de 14 pulgadas. Cortadora de metal de 14. Con una revolución de 3800 revoluciones por minuto. ¿Ok? Con un disco de 14, grande. Y pues por último, bueno, entre otras herramientas que utilizaremos, ¿no? Varias. Tenemos un compresor para la pintura, para lo que ocupemos, para rectificar, porque el rectifico es diario, como les comenté. Pues más o menos podemos trabajarlo a 110, 120 libras de presión, que te marcan los manómetros aquí, para que no haya un riesgo de que, igual, deben de tener una válvula de desfogue, por si se llena el compresor, pues, tire el aire. Y cortan también, ¿no? Pero pues igual hay que mantener también nosotros la presión adecuada en nuestros compresores. Bueno, en este caso, como les comenté, de las revoluciones, ¿por qué? Porque es importante saber qué tipo de discos utilizaremos. Vamos a pasar aquí a checar estos discos. Este es un disco de corte, dice, es un disco de corte de 4,5. Entonces, este disco tiene, si ven aquí las revoluciones, dice que tiene unas revoluciones máximas de 13,300 revoluciones por minuto. El disco pequeño, vamos a borrar aquí nuestras letras que pusimos ahorita para pasar a lo siguiente. Bueno, el disco de 4,5 de nuestro pulidor, disco de 4,5, dice que nos tiene una revolución de corte, ¿no? Corte. Tiene una revolución de 13,300 revoluciones por minuto, ¿ok? Es lo que tiene nuestro disco de 4,5 para corte. Tenemos un disco de desbaste, igual, de 4,5, son nuevos. Aquí viene, no es mentira mía, no es cosa mía, son las reglas. El disco de 4,5 de desbaste, ¿ok? Tenemos que igual, disco de desbaste. Disculpen la letra, lo que pasa es que pasando medio aquí que no puedo escribir bien. No, porque tengo letra fea. Igual tiene una revolución de 3,300 revoluciones por minuto, ¿ok? Es el mismo disco, de la misma medida, perdón. Entonces, vamos a ver. Ahora este es uno de 7. ¿Qué diferencia hay entre uno de 7 y uno de 4? Miren la diferencia. El tamaño. Nos sirven para lo mismo, pero es el tamaño. Y no es el tamaño, ahorita van a ver. Nos dice aquí que este es un disco de 7 pulgadas por 1/4 por 7 octavos. El 7 octavos es la entrada donde va nuestra tuerca de ajuste para nuestro pulidor. Pero nos dice aquí que el disco de 7 tiene una máxima de 8,500 revoluciones por minuto. El disco entre más grande, menos revoluciones tiene. Ahí les va. Tiene 8,000. Una máxima de disco de 7 pulgadas. Tiene una máxima de 8,500 revoluciones por minuto. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Ok. ¿Qué diferencia hay? Que nuestros discos de corte, ya sea de corte y desbaste, tienen la máxima en un pulidor grande de 7, son 8,500 revoluciones por minuto. ¿Qué revoluciones tiene el de 4,5 más pequeño? Tiene 13,300. Vamos a otra. El de la cortadora, el de nuestra cortadora, la cortadora de 14 pulgadas, el disco de 14 pulgadas que es puro de corte, tiene unas revoluciones de 3,800 revoluciones por minuto. Si se fijan, el de 14 tiene 3,800, el de 7 tiene 8,500 y el de 4,5 tiene 13,300. O sea, entre más grande tiene menos revoluciones, es más lento pero más fuerte. Ahí va la diferencia. ¿Y por qué le estoy explicando eso? Nosotros a veces por economizarnos, a veces por no batallar, X o Y, cortamos con la cortadora. Cortamos, nos queda un disco pues ya más pequeño, casi a la medida del de 7. ¿Qué hacemos? No, pues le vamos a meter el disco, termínatelo y mételo al pulidor de 7 para que sigas cortando con él. Pero ¿qué pasa? Y así sucesivamente. A veces
desbastamos, terminamos el disco de 7 pulgadas, lo dejamos a medida casi del de 4,5, y el de 7 pulgadas lo usamos para el pulidor pequeño, para el mini. Dice, no pasa nada, es igual, queda. Sí, sí queda, póngale que sí queda. Pero ¿qué pasa? Que nuestros fabricantes nos están diciendo que esos discos están diseñados para estas revoluciones. Este para esta y este para esta. ¿Qué pasa si yo meto un disco de cortadora de 3800 revoluciones a un aparato que me da 8500 revoluciones? Es mucha diferencia. Igual, si yo meto un disco que está diseñado para 8500 a un pulidor que nos da 13300 revoluciones, el riesgo de un accidente es mucho mayor, respetando las reglas de estándares que nos dan para utilizar la herramienta adecuadamente y los discos y artículos a lo que es. Entonces yo por eso recomiendo. A veces a mí me han dicho, y yo lo digo porque lo he vivido, ¿no? Me han dicho, oye, ¿cómo eres? Eres simple, ¿cómo eres así? Usa ese disco, no te pasa nada. Pero para empezar yo me cuido mi integridad y cuido la integridad de mi gente, a veces que traigo a cargo, o de mi trabajador, o de pues, uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo meto un disco de cortador aquí, de 3800 a el riesgo, como les digo, es mayor. Puede que se quiebre y que no me pase nada a mí, a lo mejor va y le pega al compañero, o le pega a otra persona. ¿Y quién es el afectado? Pues al momento también uno y al momento otra